Por otra parte, aquí se da pie para suponer situaciones que conmueven mucho. En efecto, el contexto de Lucas manifiesta inequívocamente que los testigos oculares fueron luego servidores de la palabra. Podríamos concluir de ahí que también María se constituyó en evangelista de aquellas noticias que solamente ella conocía. Que la presencia de María en las primeras comunidades palestinenses no solamente fue de animación, sino que se dedicó también a una actividad específicamente misionera. El estudio de las fuentes nos conduce a esa conclusión. Cuando los apóstoles, después de Pentecostés, se extendieron sobre la tierra para anunciar las noticias de última hora, llevaban en sus almas las marcas de unas profundas cicatrices psicológicas, permítaseme la expresión. ¿Qué había acontecido? Pues aconteció una serie encadenada de sucesos. Los había golpeado profundamente. Efectivamente, un día no muy lejano, contra todo lo que esperaban. Sucesivos acontecimientos, en remolino, se abatieron sobre Jesús, maestro y líder. Lo envolvieron y lo arrastraron inexorablemente al torrente de la crucifixión y de la muerte. Ellos mismos a duras penas consiguieron escaparse de esa misma suerte. Como consecuencia quedaron destrozados, desorientados, sin fe, sin esperanza y con miedo. A los pocos días la resurrección fue para ellos un golpe violentísimo que los levantó, como un huracán, casi hasta el paroxismo. Parecían aturdidos, alucinados como autómatas que no pueden dar crédito a lo que están viendo y oyendo. No esperaban ni lo uno ni lo otro, a pesar de que ya se les había anunciado ambas cosas. Después de unas semanas, llegó el Espíritu Santo. Por primera vez ahora comenzaban a entenderlo todo. El universo de Jesús, su persona, su función central en la historia de la salvación. Por fin, todo quedaba claro. Y en este momento, al salir al mundo, los apóstoles llevaban dos profundas heridas: la muerte y la resurrección de Jesús. Estas eran las novedades fundamentales. Era el misterio pascual y esparcidos por el mundo, comienzan a hablar. Parecen obsesionados, para ellos no existen noticias importantes, sino esas noticias que salvan. La humillación y exaltación de Jesús. Lo demás, ¿para qué? Y en esos primeros años no consiguen hablar más que de eso. En este marco psicológico, todo lo que no hiciera referencia directa al misterio pascual no tenía significación ni importancia para ellos. Y así dejan de lado pormenores que para el justo moderno son tan sabrosos. ¿Dónde y cuándo nació Jesús? ¿Qué le sucedió en los primeros días, en los primeros años? ¿Quiénes y cómo eran sus padres? ¿Cómo venía su línea ascendente en el árbol genealógico? ¿Cuál era el orden exacto en la cronología y en los relatos? Todo esto y semejantes preocupaciones eran para ellos curiosidad inútil. No importaban los datos biográficos, sino los hechos soteriológicos. Y así, en este estado de ánimo y en esta jerarquía de valores, fácilmente podemos comprender que los relatos que se refieren a la infancia no tienen valor fundamental para ellos, al menos en los primeros años. Tampoco tenían importancia las noticias referentes a la persona de María. Pasaron los primeros años y un día esas noticias comenzaron a tener interés y a circular por las comunidades palestinenses. ¿Cómo fue eso? Cuando las primeras comunidades, bajo la inspiración del Espíritu, comenzaron a proclamar a Jesús como Kyrios, es decir, Señor Dios. Sintieron necesidad de completar la perspectiva histórica del Señor Jesús. Necesitaban saber quién fue históricamente esa persona única, dónde nació, cómo vivió, qué enseñó. Ahora bien, en una gran zona de silencio que se cernía sobre el Señor Jesús, no había otro testigo ocular, sino María.
y ella se transformó en la evangelista de aquellas novelas ignoradas por los demás. Sin embargo, aún siguen en pie las preguntas que hemos formulado más arriba. ¿Quién fue el receptor de los secretos de María? ¿Quién fue el redactor de esos 2 primeros capítulos de Lucas? En caso de que Lucas no sea el autor material de tales páginas, ¿dónde nacieron esas noticias y cómo llegaron a las manos de Lucas? Siguiendo las investigaciones del gran exégeta Paul Getcher, vamos a afirmar primeramente que no fue Lucas el redactor de esas páginas, sino que las encontró en su tarea investigadora y las insertó en su evangelio. Realmente es improbable, casi imposible, que el médico evangelista recibiera esa información directamente de labios de María. Si Lucas escribió su evangelio entre los años 70 y 80, cronología sumamente incierta, pero hoy por hoy la más aproximativa, es difícil imaginar que María viviera por esos años. Le correspondería tener más de 90 años, dentro de los parámetros de longevidad de un país infradesarrollado. No se puede pensar que María viviera tantos años. Es preciso, pues, descartar la hipótesis de que Lucas recibiera de labios de María una información directa sobre la infancia de Jesús. Por otra parte, la crítica interna de esos 2 deliciosos capítulos hace también descartar la hipótesis de la paternidad lucana. La estructura interna de esas páginas es enteramente semítica, tanto en el estilo general como en la cadencia y ritmo de sus expresiones. Lucas nació en Antioquía, ciudad grecorromana a más de 1000 kilómetros de distancia del escenario bíblico. Además, había nacido en el paganismo, como se deduce claramente del contexto del capítulo 4 de la carta a los Colosenses. En contraste, el que escribió esos 2 primeros capítulos estaba enteramente familiarizado con la mentalidad semítica y con la inspiración general veterotestamentaria. Un convertido, es decir, una persona que no ha mamado desde su infancia la inspiración bíblica. Difícilmente podríamos imaginar que estuviera saturado del texto y contexto del Antiguo Testamento, como aparece el autor de esos 2 capítulos. El evangelista médico se encontró, pues, con esos apuntes y los insertó en su evangelio. La actividad de Lucas respecto a esos capítulos, si es que existió tal actividad, debió ser insignificante. Paul Getcher llega a esta misma conclusión. La conclusión legítima es que Lucas ha copiado el documento griego tal como lo halló, aunque ocasionalmente haya podido acomodarlo a su propio gusto literario. El fondo cultural que se refleja hasta en sus menores detalles, la estrofación semítica de las partes dialogadas, excluyen toda intervención lucana de alguna importancia. Si no fue Lucas el confidente que recibió las noticias sobre la infancia, ni tampoco su redactor material, ¿por dónde llegaron a sus manos esos apuntes tan preciosos? Dentro de un cálculo normal de probabilidades, lo primero que se nos ocurre pensar es que fue el apóstol Juan quien primeramente recibió y recopiló las confidencias de María. Efectivamente, desde entonces Juan acogió a María en su casa. Esta expresión tan cargada de significado insinúa un universo sin límites de vida. Entre Juan y María no debieron existir secretos ni reservas. Juan debió de cuidar de María con un trato delicado, único, hecho de cariño y veneración, ahora que ella se iba aproximando al ocaso de su vida. A mí me parece que el primero en recibir las confidencias de parte de María fue el hijo, Juan. En este libro veremos cómo María no comunicó a nadie los grandes secretos de su corazón, quizá a Isabel. Pero aún en este caso no debemos olvidar que, para cuando María llegó a Ain Karim, Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 39, el secreto fundamental ya estaba en poder de Isabel, seguramente entregado directamente por Dios. Sin embargo, la crítica interna señala que no fue Juan el compilador ni el redactor de estos apuntes.
El estilo de Juan es inconfundible. Juan fue profundizando en el misterio trascendente de Jesús a lo largo de su existencia, y esa reflexión teológica la fue vertiendo en sus escritos en forma de ideas, fuerza como vida, amor, luz, verdad y camino. El discípulo predilecto no escribe 2 páginas en las que no aparezca alguna de estas ideas fuerza. En estos capítulos lucanos no aparece nada que indique la paternidad de Juan. Si no fueron los autores ni Lucas ni Juan, ¿quiénes fueron?